Buenas noches, maestros y maestras. Es un gusto recibirles el día de hoy aquí. Todavía estamos a tiempo de decir feliz 2026 y hemos decidido y hemos querido iniciar este mes de enero, este mes de martes con Grupo Loga, con el tema de sustentabilidad. Importante tema que incluso está señalado en los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que vamos a tener que evaluar todos los países y que nuestra fecha de evaluación es 2030. Tendremos que ver qué tanto hemos avanzado en educación de calidad, en atención a la salud, en cuidado del medio ambiente, en desarrollo económico, en abatimiento de la pobreza y muchos otros temas que verdaderamente son importantes. Pero escuchando el informe previo que se da para este foro mundial que se da cada enero en la ciudad de Davos, en Suiza, se ha señalado que los objetivos que se van haciendo más visibles para atender en la sociedad se van a focalizar en el cuidado del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, hemos dedicado a revisar estos martes con Grupo Loga de enero el tema del uso de las prendas de vestir, el uso de la ropa, su reciclado, su reutilización, el correcto manejo cuando nos vamos a deshacer de ellos. Qué importante es ese tema. Y hemos revisado algunos otros que verdaderamente son necesarios para ir poniendo nuestro granito de arena en lo personal, en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, pero también como un proceso que podemos ir trabajando con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Es una responsabilidad de la escuela reciclar la basura, clasificar los materiales, ayudar a los chicos a que observen el correcto desecho que hacemos de las partes de la computadora, el reciclado de la madera de aquellas bancas que vamos desechando o cómo las vamos reutilizando, cómo entregamos el fierro o materiales de ese sentido. Hay mucho que hacer y mucho que trabajar y enseñar a nuestros estudiantes. Y hoy quiero dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a la doctora María de Lourdes Norzagaray Cosío. De verdad, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, porque ella también nos va a comentar temas de sustentabilidad. Déjenme decirles que ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, donde imparte cursos tanto para la licenciatura en educación preescolar, primaria e inicial desde hace 27 años. Qué maravilla, doctora, que esté siempre cuidando esta formación inicial de nuestros futuros maestros. Pero ella es egresada de la licenciatura en educación primaria en la misma normal. Cursó estudios de maestría en innovaciones pedagógicas en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 3A y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional Campus Monterrey, donde obtuvo el grado de maestra en Biología para la Formación Ciudadana. Y ha realizado también el posgrado en Desarrollo Sustentable y Globalización en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde realizó su tesis doctoral, la docencia como promotora del cambio social desde la educación ambiental.
una propuesta didáctica para la construcción del conocimiento ambiental docente en la formación inicial del profesorado. Así es que, ¿quién más? Ella, que es experta en estos temas, para orientarnos a nosotros, los maestros, sobre estos rubros. Ha impartido talleres de didáctica de la sustentabilidad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, esto en Bogotá, Colombia, y cursos de educación ambiental en el aula senior de la Universidad de Murcia, España. Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro donde destaca ella uno relacionado con un siglo deshilado el tejido de la vida, educación ambiental y formación docente. Esto en la revista Biografía, escrito sobre biología y su enseñanza y además el uso de problemas para la puesta en valor de los humedales desde una perspectiva local y global en la formación inicial de maestros. Y este año presentará el artículo Pensamiento ambiental docente, una pedagogía transformadora orientada a la acción en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, en el cual le deseamos mucho éxito porque verdaderamente, como ella cierra su semblanza, es agente de cambio estatal para la conformación del Plan Estatal de Sustentabilidad. Le agradecemos, doctora, acompañarnos el día de hoy y, por supuesto, escuchamos con muchísima atención el tema que hoy va a abordar aquí con los docentes. Bienvenida y maestros, acuerden de ponernos en el chat de qué entidad nos acompañan, porque déjeme decirle, doctora, que esta convocatoria para los martes con Grupo Loga llega a todas las entidades y a veces me conectan de 4 o 5 entidades y es muy interesante conocer desde dónde nos acompañan. Y sus dudas y comentarios, pues aprovechemos también el chat. Bienvenidos todos, bienvenido doctora y la dejo en el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar en este martes con Grupo Loga aquí por primera vez. Y bueno, me da también mucho gusto poder hablar con docentes de distintas entidades de la República en este tema tan, pues para mí apasionante, ¿verdad? Vamos a ir platicando. La intención que tengo es de que podamos, por favor, si hay algo con la presentación o algo, pues estaré atenta, ¿no? A cualquier cosa que ustedes me indiquen. Este tema tan importante para todos, yo quiero felicitar al Grupo Loga por atender este tema de la sustentabilidad, porque pues tenemos una evidente crisis civilizatoria que ya hace años, ¿no? Que estamos sintiendo por todas partes y creo que más ahora necesitamos emprender, tratar de hacer frente a esta desde todos los frentes. Y uno de los frentes más importantes, desde mi punto de vista, es el de los docentes y las docentes. Los, los docentes y las docentes somos agentes de cambio social y tenemos que empezar asumiendo este papel histórico que tenemos el profesorado en la historia de México. Hemos sido desde muy temprano en nuestro país, pasada la Revolución Mexicana, siempre fuimos aquellos que fuimos formando ciudadanía y sacando al país de las problemáticas. Ahora más que nunca, con una problemática como esta, tenemos que volver a ser los docentes, ¿no? He titulado esta charla, que tengo la intención que sí sea, voy a irles pidiendo, si son ustedes tan amables, de participar de alguna manera con el chat, algunas preguntas, algunos comentarios y vamos a irlo revisando. He titulado esto Sí cuidar el agua como pues el tema central que me propuso el grupo Loga, pero desde una perspectiva de ir tejiendo estos hilos de la vida
desde la didáctica para la sustentabilidad. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Porque a final de cuentas, sí, como personas, como individuos, tenemos que asumir compromisos y retomar actitudes proambientales. Muy importante en la familia, como ya decía Patricia Ganem, decía, ¿no? Que como individuos, como personas, con mi familia, con mi comunidad, pero muy importante desde nuestra labor profesional. En ese sentido, permítanme avanzar y quiero compartir con ustedes esta frase que, miren, me voy a permitir leerla. Fíjense que no dice ahí quién la escribió, ahorita vamos a ver, pero hagan el ejercicio, por favor, a ver quién adivina en qué año o bueno, en qué década se escribió esto. Somos una carga pesada para el mundo y los recursos apenas dan abasto. Las necesidades aumentan continuamente. La naturaleza ya no puede soportarnos. Debemos encarar los hechos y aceptar que el hambre, la enfermedad, las guerras y las inundaciones ponen barreras a una humanidad que crece. A ver, en qué año creen? ¿O en qué década, no? Un año a lo mejor es demasiado ambicioso de mi parte, pero una década, ¿ya tienen alguna idea ahí? Am, Voy a ver rapidito. Am, en los 90, dice Margarita. Bueno, pues un poquitillo más atrás que eso, debo decir. Miren, se van a sorprender. Es un texto de Tertuliano del año 200 después de Cristo o de nuestra era, ¿no? Si ustedes buscan su De Anima de Tertuliano allá por el año 200 de nuestra era, van a encontrar que ya hablábamos de estos temas. Y con esto quiero hacer énfasis en una cuestión. Tenemos mucho tiempo hablando de que debemos atender este llamado de la naturaleza y parece que no la escuchamos, ¿no? Entonces vamos haciendo algo juntos, vamos trabajando desde la docencia y desde nuestras oportunidades en este lugar. Y quiero comenzar a pensar junto con ustedes acerca de dónde están esas problemáticas. Esta problemática del agua, que es específicamente lo que vamos a ir abordando el día de hoy, junto, decía yo, de la didáctica de la sustentabilidad. Es decir, mi intención aquí con ustedes esta tarde, además de hablar del agua y de cómo tendríamos que cuidar esta, este recurso tan importante, vital, eh, vamos a hablar de puedo llevarlo al aula, cómo yo trabajo esto en el aula de clases de tal forma que pueda promover conductas proambientales. Ese es el reto, ¿no? Y debo decirles que tenemos que pensar estas problemáticas desde el lugar de donde cada una y uno de nosotros habita, donde se ha hecho nuestra historia, la personal y la académica. Por eso digo mi lugar de enunciación. Y desde mi lugar de enunciación yo encuentro problemáticas del agua. Yo soy de La Paz, Baja California Sur, un desierto, sí, junto al mar, pero es un desierto y tenemos una problemática de agua muy grave, muy, muy grave. Yo creo que muchos de los aquí presentes, de las aquí presentes, pueden imaginarse, pensar qué problemáticas de agua tienen cercanas. Em, en La Paz no tenemos agua todos los días. Es muy común, es algo en lo que estamos habituados. Llega agua unas dos, cada 2 días o cada 3 días, más o menos. No es este sistema de tandeo que hay en muchas ciudades. Sin embargo, en Los Cabos, a 2 horas al sur, dada la naturaleza de nuestro estado que presenta un estrés hídrico muy alto, eh, ahí las familias en sus casas, en las llaves de sus casas, tienen agua una vez al mes. Un mes pasa para volver a tener agua. Entonces, ahí la gente tiene una cultura del cuidado del agua que nos sobrepasa a todos, ¿no? Por pues la necesidad. O sea, es impensable que si van a poner una lavadora, por ejemplo, es impensable dejar que el agua de la lavadora se vaya al drenaje. Ellos recuperan esa agua para otras tareas y así.
Aunado a eso el problema de que es una zona turística, sobre todo turística, y desde los datos que tiene el sector turista de esta entidad, pues una persona que viene de vacaciones acá gasta 4 veces más agua de la que un local gasta. Entonces, sí tenemos que repensar muchas cosas, no solo que yo cuide el agua en mi casa, sino también un poco modificar qué hay, qué hay de esa manera de relacionarnos con el medio donde estamos. Y bueno, me imagino que ustedes en estos minutos han podido pensar en algunos problemas, vayan pensando algún problema relativo con el agua o algún problema ambiental derivado de ello. Me da gusto saber que estuvieron hablando, por ejemplo, del problema con la moda rápida, ¿no? La fast fashion terrible que tiene una carga de gasto de agua impresionante y traigo un ejemplo de ello porque es importante que lo vivamos y que pensemos estas problemáticas desde ese lugar. Cuando yo comienzo, por dónde comienzo a tratar estos problemas en el aula, desde la problemática cercana a mis estudiantes, a aquello que de verdad les hace clic. ¿Cómo voy a iniciar reconociendo, ¿no? Esa, esas problemáticas que vivimos en el día a día? Por eso la didáctica para la sustentabilidad parte de reconocer las problemáticas cercanas y además de que debe ser aplicable de manera transversal a todos los ámbitos de la vida. Esto es importante porque los aspectos que contribuyen o mejor contribuyen a promover conductas proambientales son aquellos precisamente que van a llevar a la realización de acciones de responsabilidad social y comunitaria, como ustedes pueden ver en este texto. De tal forma que la primera fase, y así nos vamos a ir en estas minutos que tengo con ustedes, les voy a presentar los 4 momentos o 4 fases que yo propongo que debe de construir una didáctica de la sustentabilidad o digamos, la secuencia didáctica para la sustentabilidad inicia con esto, con el enganche de problemáticas cercanas a mi estudiantado, como por ejemplo el hecho de que yo no vivo en Los Cabos, pero cerca, pero si tuviera una clase ahí, tendría que ver qué pasa con nosotros en ese mes donde no tenemos agua. Y bueno, si quieren ir ustedes anotando algunas problemáticas cercanas, vamos viendo que por ahí comenzamos, ¿no? Comenzamos a explorar eso. Y mi pregunta para ustedes, y este es el ejemplo que vamos a seguir, es, ustedes saben que acá en el norte, pues hacemos carnes asadas, pero hot dogs hay en todo el país, ¿no? También acá. Entonces, pensando que todos comemos esto, o la gran mayoría, gran mayoría, mi pregunta es esa. ¿Acaso será que nuestros hot dogs y nuestras carnes asadas están provocando la extinción de los koalas? Y de pronto uno va a decir, bueno, ¿qué esto acaso es seria esta pregunta? ¿O qué tiene que ver que yo me como un hot dog el viernes en la noche con que en Australia se mueran los koalas? Vamos a ir viendo. Y luego además cómo esto se relaciona con el agua, ¿no? Bien, vamos pensando, porque de entrada aquí, cuando yo presento una pregunta como esta o una problemática que tiene estos componentes de novedad, entonces ya engancho a mis estudiantes. Quieren saber. Entonces, por ahí comenzamos. Vamos pensando en esa pregunta, pero vamos a ir de a poquito, ¿no? Empezando por decir que tenemos todas estas problemáticas, las suyas, las que ustedes están pensando ahorita, las que yo he mencionado, precisamente porque las relaciones que hemos establecido con la naturaleza son inequitativas y son sobre todo injustas. Y sobre todo son injustas porque nos asumimos la humanidad como superiores. Nunca estamos entendiendo, no volvemos a pensar que nuestra posición de Homo sapiens es una especie animal como otras. Y entonces, en un afán de sentirnos en una posición de poder,
entonces usamos, en el peor sentido de la palabra de usar, a la naturaleza. Entonces, todas estas relaciones que vamos estableciendo con la naturaleza, es, tenemos que verlas desde un entramado de relaciones. Tenemos que aprender a ver la naturaleza frente a nosotros y nuestra realidad en un entretejido complejo. No podemos verlo de otra manera, ¿no? No podemos verlo separado. Tenemos que pensar que este entramado complejo va de una serie de elementos que estoy presentando a ustedes ahorita. Ven esos años y esta gráfica donde van aumentando los tonos naranja. Estos son los límites planetarios que nos plantea el panel intergubernamental para el cambio climático del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Este centro de estudios, de investigación, se dedicaron a revisar cómo podemos saber qué tanto estamos cambiando el planeta. Así como cuando estamos enfermos y vamos al médico, ¿no? Y yo puedo saber que estoy enferma, que estoy más grave o menos grave, por ejemplo, si mi temperatura aumenta, mi temperatura corporal, o si el médico me ve y dice, bueno, te voy a hacer un análisis de sangre, y bueno, él sabe que mis glóbulos rojos, blancos, mis plaquetas tienen que tener ciertos parámetros, ¿no? Dentro de los cuales yo voy a estar sana. Sin embargo, pues si eso se mueve, él ya puede saber y así. Lo mismo el planeta. No teníamos una idea clara, precisa de cómo ir midiendo esto. Hasta que este panel intergubernamental delimitó 9 formas, límites, valga la redundancia, para ir midiendo estos cambios. Se supone que el planeta tiene que permanecer en la zona verde, digamos, es la zona segura. Cuando nos pasamos de ahí es como cuando nos sube la temperatura. Y vean cómo estábamos hasta el 2023, a pesar de todas las reuniones y esfuerzos internacionales, no parecemos estar, eh, no parecemos estar teniendo éxito. Este es el informe del año pasado. Si alguien tiene interés, puede buscarlos, están en línea. Estos informes son públicos. Y para el 2025 seguimos teniendo estos 6 límites planetarios absolutamente sobrepasados y estamos comenzando con el de la acidificación de los océanos, que lo tenemos. A ver, permítanme un momentito. Lo tenemos aquí. Está comenzando ya a sobrepasar el límite, ¿no? Pero nos vamos a centrar ahorita en este límite. Cambios en el agua dulce. Hay dos tipos de agua que se miden. Uno es el agua azul, que se llama, y otro son el agua verde. El agua azul es el agua de los ríos, de los lagos, el agua que hay en la tierra que podemos consumir los seres humanos, y el agua verde es el agua de la lluvia, básicamente. Esos dos tipos de agua, miren donde, no crean que andamos tan bien, pero bueno, ¿no? Además, algo importante es que estos se entrelazan y si aumenta uno, va a ir a afectar a otro y así, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir cuidando esto. Y necesitamos verlo así como un tejido, porque de esa manera es que vamos a poder tratar o intentar reconectarnos con la realidad, porque si de pronto perdemos de vista esto histórico, entonces también vamos a perder de vista el momento en el que estamos. Vamos trabajando en ese sentido, vamos revisando y vamos viendo que esta realidad fragmentada, que el día a día, la prisa del momento nos lleva a desconectarnos de poder ver todo interconectado, bueno, vamos retomando ahí. Y quiero decirles que pensando en la problemática que estamos hablando, miren todos los lugares donde está el agua que usamos. Cuando decimos cuida el agua, no significa nada más que cuando yo me bañe, como aquí, ¿no? El agua está en todas partes y esa agua escondida, o lo que le llaman la huella hídrica, ¿no? Está en todas partes, como lo de la ropa que ya mencionábamos antes, pero también en otros alimentos que no son el agua, pero también en lo que usamos.
como no decimos los zapatos, la ropa, la comida. Y la huella del agua o la huella hídrica nos dice cuánta agua usamos verdaderamente en cada una de nuestras actividades. De tal forma que pasamos a la fase 2. Cuando yo ya tengo instalada mi fase 1, es decir, enganchada con la problemática, ¿será que los hot dogs están matando a los koalas en Australia? Entonces paso a la fase 2, buscar causas y consecuencias de esa problemática. ¿Qué me llevó a tener ese problema y qué va a pasar si yo sigo manteniendo las cosas donde están? Y para que mis estudiantes, para que mi grupo tenga estas respuestas, pues voy a empezar a revisar, hacer actividades diversas, a ver textos, a ver videos, hacer, en fin, como por ejemplo esta liga que ustedes ven aquí, es el calculador de la huella de agua o la huella hídrica de cada uno de nosotros. Les invito a que lo copien y lo busquen y que cada uno calcule, ¿no? Su huella hídrica. Es interesante, ténganlo por ahí. Y en esa misma página, es decir, waterfootprint.org, hay un montón de elementos que nos van diciendo cuánta agua hay detrás de cada uno de los productos. Como por ejemplo esta naranja, miren, para que yo tenga 1 kilo de naranjas en mi casa, fueron necesarios 560 litros de agua. Para que yo tenga 1 kilo en mi casa. De esa manera, si yo me pongo a revisar ese instrumento que es muy interesante y ustedes pueden encontrar ahí además todos los papers, los documentos, los artículos científicos y la forma en que es calculado esto, porque es a nivel mundial, es muy interesante y quise compartir con ustedes esto para que lo puedan ir revisando, ¿no? Y además podamos ir entendiendo bien esto. Porque cuando hablo yo de que los problemas son globales y que además de que y el agua que se usó para que yo tenga un pantalón de mezclilla, quizá pasa por este problema que tengo aquí para ustedes, el mar Aral. El mar Aral es un problema emblemático. Este mar en 1989 era así, como ustedes ven en la imagen de la izquierda. 18 años después está disecado. En el Asia Central había dos ríos que llevaban el agua al mar y que terminaron em, siendo desviados de su cauce natural y trayendo no solo desertificación a la zona, pero también pobreza a las poblaciones aledañas al lago que vivían de la pesca pero también enfermedades, porque a este lecho seco llegaron todos la- estos elementos químicos que se utilizan en la agricultura porque los ríos fueron desviados para regar campos de algodón. Es decir, ni siquiera para comer, ¿no? Sino para regar campos de algodón, que por supuesto, entre otras cosas, para la mezclilla. Y estas problemáticas, pues si no las alcanzamos a ver en su magnitud, es que nos perdemos en el día a día, como decía hace un momento. Vamos fragmentando la realidad y si yo vivo solo en mi esquinita, pues entonces no alcanzo a ver el panorama completo. Y aquí es donde vamos a volver a la problemática. Entonces, esa carne que consumimos los mexicanos, ¿cuánta agua tiene escondida y qué tiene que ver con el koala, no? Pues miren, los voy a invitar a que hagan este ejercicio. Vean esta gráfica que está aquí. Permítanme. Es la parte de arriba, es la cantidad de litros, eso también es de water.org, la cantidad de litros que se requieren para tener 1 kilo del producto que se indica. Por ejemplo, para que yo tenga 1 kilo de pollo, requiero 3.900 litros de agua por kilo de pollo. O de cerdo, para tener 1 kilo de cerdo requiero 4.800 litros. Pero vean por favor la carne de res. Para que yo tenga 1 kilo de carne de res en mi casa, se requirieron en promedio a nivel mundial
15.500 litros de agua. Esto es muy interesante, sobre todo es agua verde, esta, sin embargo, y es a nivel mundial, pero es un agua que tenía que haber llegado a los mantos acuíferos para pues, que podamos estar sin un estrés hídrico tan alto como el que tenemos, ¿no? Bueno, y esto de acá es también carne de pollo, carne de puerco, o cerdo y res. Son los metros cuadrados por kilogramo de carne. Estos dos datos los necesitamos para hacer este ejercicio. No lo vamos a hacer ahorita, cada quien siéntase en libertad de ir haciéndolo. Miren, yo ya les puse aquí todos los datos. Aquí tenemos la carne de pollo. En el 2021, 70 millones de personas la cantidad promedio, es la cantidad en números cerrados, perdón, de habitantes en México mayores de 16 años. Cada persona consume en promedio de estos 70 millones un 35 kilos de pollo al año y 20 kilos de cerdo y 15 kilos de res. Más o menos son datos de las asociaciones nacionales de carniceros, ¿no? Entonces, si yo sé que acá cuántos litros de agua se requieren para un kilo, la pregunta y el ejercicio para ustedes es, calculen cuántos litros de agua son necesarios para que este número de personas consuma pollo al año, o cerdo, o carne roja. Y bueno, derivado de esto se hacen las salchichas, ¿verdad? Entonces, en esa cantidad de gasto, tanto de agua como de superficies en metros cuadrados que son necesarios para que yo tenga esa cantidad de carne, significa que a lo mejor voy a estar deforestando terrenos para que yo pueda alimentar a esas vacas o pueda mantener a esos cerdos o a estos pollos. Significa que voy a invertir agua en esto para que agua que no va a estar en otro lugar, y tanto la deforestación como el gasto de agua me llevan a... Son dos, digamos, factores que luego están implicados de manera directa en el calentamiento global. Estos datos son importantes tenerlos presentes porque eh, en la medida que, voy a regresarme un poquito, porque en la medida que yo estoy teniendo este gasto y voy sumando factores que incrementan el calentamiento global, ustedes saben que una de las formas en que me voy dando cuenta de que hay un aumento en la temperatura de la Tierra es que haya un aumento también de la desecación, de la temperatura en general, pero eso me lleva a un aumento de los incendios forestales. Hace unos años ustedes recordarán cómo las noticias se llenaron, bueno, siempre en California cada verano, ahora peor, cada vez peor, pero hace unos años tuvimos unos incendios terribles en Australia, provocados por el calentamiento global, entre otras cosas. Y entonces, si el consumo de carne roja tiene una relación directa con la deforestación y con el uso de agua, una cantidad como la que estamos viendo ahí, esto de alguna manera me está diciendo que en la medida que yo consumo más carne, estoy contribuyendo más al calentamiento global, ¿no? Por ahí podemos ir haciendo relaciones para que eh, vayas pensando si que yo me coma un hot dog hace que luego los koalas ah, tengan estas consecuencias, ¿no? Bueno, miren, les voy a presentar esto. Resulta que Marcela es una docente de sexto grado de primaria. A Marcela les propuso a sus estudiantes que buscaran noticias sobre el cambio climático.
Y entre todo lo que sus estudiantes le llevaron, recortes de periódicos o capturas de pantalla, etcétera, la siguiente le llamó la atención. La vamos a leer juntos. El periódico La Gaceta del Mundo dice, si somos lo que comemos, hoy somos cambio climático. Esa es la noticia, ¿ok? Dice, nuestra dieta está devorando el planeta a gran velocidad. Un consumo sostenible de carne desde el punto de vista del cambio climático, de la salud de las personas y del bienestar de los animales sería de 20 o 25 kilos de carne por persona al año. Sin embargo, en México consumimos en el año 2022 poco más de 70 kilos de carne por persona, cuando la OMS dice que un consumo saludable son 20 o 25 kilos al año. La solución parece tan sencilla como reducir el consumo de carne roja a una o dos veces por semana. Esa es la noticia que le llamó la atención a Marcela. Quiero decirles que para México son 70 kilos de carne por persona mayor de 15 años, pero en Estados Unidos es más de 100 kilos por persona y así, ¿no? Varía por país. Entonces, luego entonces Marcela se pregunta, se quedó pensando, ¿no? Que es muy común que sus alumnos desayunen burritos de carne o que en las noches salgan a comer hot dogs. Em, entonces se pregunta, ¿estamos contribuyendo al cambio climático? Un jate, digo un jate porque acá en el norte así le decimos a los hot dogs, un jate a la vez, ¿no? ¿Es acaso así? Por medida que yo consumo más carne, pasa esto que estamos comentando. Y fíjense cómo estamos viendo que una dieta sana también está relacionada con un consumo moderado de agua y no lo podemos separar. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que ir tejiendo todas las relaciones, porque verlo desde esa complejidad es lo que me va a permitir poder pensar el problema en su conjunto y tener mejores opciones. Desde las palabras de Paulo Freire, la educación está mediada por el mundo y por eso es entonces que yo tengo que llevar el mundo al aula y en esa medida, con esa realidad en la que se encuentra la comunidad escolar, es que tengo que pensar mis clases, el aprendizaje desde el sentido del mundo y parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en la fase 3 de esta, ¿se acuerdan que estamos llevando, ¿no? Las problemáticas, esta secuencia es, son 4 fases, ya casi llegamos al final. Tendría yo, ya que revisé causas y consecuencias, tendría que pensar entonces en posibles soluciones, en la generación de ideas creativas. Y esta generación de ideas creativas tendría que pasar por qué podemos hacer para el cuidado del agua entonces. Por ejemplo, yo tengo aquí unas opciones que si estuviera con mi grupo, pues estaríamos revisando más. Primero esperaría que ellos me dijeran qué cosas podemos hacer. Yo les propongo a ustedes, por ejemplo, informarnos y estar conscientes de nuestra huella hídrica personal. Ya les compartía yo esta liga donde podemos ir midiéndola de manera general o de manera más específica, tomar decisiones informadas sobre lo que comemos, sobre lo que compramos, no desperdiciar comida por lo que ya estamos viendo, por toda esta agua, ¿no? Escondida atrás, ahorrar agua en el hogar y con mis acciones diarias, por supuesto, compartir esta información con la gente que me rodea. Y por último, es muy importante, y yo creo que esta es una de las cosas más importantes de la secuencia didáctica para la sustentabilidad, es que debemos terminar invitando a las personas a que tomen acciones concretas, se comprometan personalmente y de manera comunitaria a alguna acción mínima, aunque sea mínima, para tener una conducta proambiental. Eh, Miren, estoy compartiéndoles esta liga. Es un formato de Google donde vienen unas preguntas que tienen que ver con la forma en que comemos carne y qué tanto consumimos. Si alguien quiere llenarlo,
por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo y de si tienen algún compromiso que quieran asumir, decir, bueno, yo voy a comer una vez al mes, tal, o a la semana, ahí lo tienen, ¿no? Em, y aquí tienen la propuesta para la didáctica de la sustentabilidad, las 4 fases, para que la puedan tener así como en una visión general. Y quiero compartir con ustedes que esta idea, ¿no? De que tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos la tierra misma. Tenemos que darnos cuenta que el camino debe ser aquel que nos lleve a darnos cuenta de que somos la tierra, de que lo que nos toca comenzar a entender como humanidad es eso, somos la tierra misma, no estamos separadas, ningún lugar está lejos y estamos todos juntos en este camino, ¿no? Entonces, pues este es el mensaje que yo tenía para ustedes, ojalá que podamos conversar un poquito más. Muchas gracias por su atención y quedo atenta por si hay algún comentario, algunas preguntas. Gracias. Al contrario, doctora Lourdes, muchísimas gracias a usted por pues esta visión que la verdad es que me llama muchísimo la atención esta propuesta que usted hace de cómo establecemos una relación. Si bien esto lo vinculamos como muy cotidianamente a las relaciones entre las personas, hay otras formas de relación que debemos de pensar y profundizar. Las relaciones con el medio ambiente, con cada uno de los otros seres vivos, las relaciones que tengo incluso con cosas inertes, ¿no? Empezando por algunos productos creados humanos, como es el dinero, por ejemplo, que hablan de una visión de lo laboral, de lo económico y que a veces lo pensamos poco. Creo que esta invitación que usted nos hace de ubicarnos en una igualdad con todos los elementos que construyen la vida, nos va a llevarnos a pensar esas relaciones de una forma diferente. Y esta parte de no abusar de esta relación de poder, de creernos más que otros seres vivos o otros elementos de la naturaleza misma, y su invitación, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho a decir, somos tierra, ¿no? Somos parte de todo un ecosistema y hay otros seres en la naturaleza, pues que en esta relación de igualdad nos beneficiaríamos todos. La invitación a que no llegue un problema mayor, o sea, que no nos tengan que decir te tocan 2 litros de agua a la semana y ve qué vas a hacer con ellos para lavar y que pensemos, ¿no? Si no estamos abusando de la lavadora y estamos echando poquita ropa, si no estamos reutilizando esa agua, si no estamos pensando en el reciclaje del agua, debemos de hacer toda una revisión de nuestras prácticas personales, de las prácticas que tenemos en nuestra escuela, de las prácticas que tenemos dentro de nuestra comunidad, de nuestra calle, con el propósito de ir avanzando a estas soluciones de esta cuarta fase que usted nos propone. Me congratula mucho que hoy estemos trabajando ya por proyectos dentro de las escuelas como una manera de esta parte inicial que usted hizo de decir, oigan, la vida la tenemos que traer a la escuela. Y ahí le ponemos nombres científicos si queremos, pero es la vida para poderla entender y tener una relación distinta. Pues, doctora, le agradecemos mucho. Déjeme decirle que aquí hemos publicado en el chat las ligas que usted fue sugiriendo para que los maestros la puedan copiar, ya sea a través de foto
de su presentación, también decirles, maestras y maestros, que parte de la labor de estos martes con Grupo Loga es que ustedes conozcan diferentes especialistas, nos inviten a sus escuelas. Ahora tenemos esta manera tan maravillosa a distancia, en un consejo técnico, en una plática para papás, a lo mejor en una problemática que ustedes están teniendo. En todos los martes que hemos tenido, seguramente pueden encontrar un especialista con el cual puedan contactar para ir profundizando, analizando, reflexionando, estudiando más esas problemáticas que se tienen. Y pues han escuchado a la doctora María de Lourdes Norzagaray Cosío, que, bueno, pues ella es una experta en este tema del cuidado de la agua. Y doctora, déjeme decirle que nos acompañaron del estado de Tabasco, del estado de México, del estado de Nuevo León, de Querétaro, de Oaxaca y de Jalisco, ¿no? Como parte de los maestros que aquí se encuentran, y también estas sesiones quedan grabadas para que luego las maestras, los maestros, los directores, los supervisores puedan aprovecharlas, puedan bajarlas, están a su disposición para compartirlas con otros docentes, para compartirlas con otros actores educativos y que les puedan ir ayudando. Y aquí la maestra Margarita Arispe nos dice: sembrar por temporales, captar agua en tiempos de lluvia por medio de canalones de las canaletas, ¿no? De los techos, y que tengan caída en tambos para reciclar esa agua, ¿no? Es otra de las ideas que nos aporta la maestra Margarita. Hemos visto, doctora, que en muchas escuelas, nosotros aquí en Grupo Loga impulsamos un proyecto que se llama Sistematización de Buenas Prácticas cada año, y verdaderamente nos sorprende lo que algunas de las escuelas ya están haciendo en diferentes temas, pero también en el tema de sustentabilidad y de cuidado del agua. Y también por aquí se manifiesta la maestra Nelly Mendoza, que nos dice: también Puebla está presente. Qué gusto nos da. Pues, maestros, aprovechando estos 5 minutos que todavía nos quedan, no sé si quieran abrir sus micrófonos para hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Lourdes. Y en lo que se anima a alguien, igual yo quisiera reiterar que esta, esta dinámica de didáctica de la sustentabilidad es algo que se vive muy, muy bien, muy rico si hacemos, si hacemos un taller, ¿no? Tallerearlo en las escuelas para que juntos podamos ir construyendo en cada una de las fases. Entonces, siéntanse en libertad de hacerlo de esa manera también y de invitarnos. Siempre contentos de hacerlo. Y sobre todo, doctora, ustedes que están dentro de esta formación inicial de las maestras y los maestros a diferentes niveles en esta formación inicial en las normales, siempre salen muy contentos a apoyar a los maestros y las maestras que están frente a grupo, que ya dejaron hace varios años esta formación inicial, y que me parece que es un puente tan necesario que los docentes en formación, conjuntamente con los maestros que son sus mentores, maestros que están cuidando esta formación, tengan contacto con las escuelas, para que de esta manera haya un ciclo positivo, un círculo virtuoso de conocer las problemáticas, llevarlas al aula para estudiar, pero también ir acompañando a los estudiantes. No sé si alguien quiera plantearle alguna pregunta. Yo entiendo, doctora, esta pregunta tan interesante que nos hizo de los koalas,
pero esta parte que usted señaló de la huella hídrica y de esta acidificación de los océanos, si bien las algas llegaban a las playas, hoy por hoy la cantidad de alga que muere por esta acidificación, por este calentamiento tan fuerte que estamos generando en los océanos profundos, por esta destrucción de las capas protectoras, es una cadena y a veces no la vemos o porque no vivimos en playa o solo lo vemos cuando vamos a la playa y decimos, ay, qué molesto es este olor o estas algas. Pero esto es una construcción que estamos haciendo todos. Habría que de veras pensar estas buenas prácticas donde ya hay países que pronto serán países que no consumen gasolina para sus coches, que no se ensucian. Yo no sé si les pasa a ustedes, doctora, allá en Baja California Sur o en los estados donde nos acompañan, pero aquí en Ciudad de México uno sale de casa. Puede transitar solo uno 1 kilómetro, llega uno a la escuela o al centro de trabajo, se lava uno las manos y sale negra el agua. Es decir, Ay, sí hay una contaminación por ese consumo excesivo de un producto que es muy bueno, que dio todo su uso, pero que ya tendríamos que ir pensando. Entonces, no sé si, doctora, quisiera un poco cerrar con algunas conclusiones, con algunos comentarios finales. sí, yo creo que es muy importante todo esto que usted está mencionando, pero yo creo que hablando del agua en este caso, y no está fuera de lugar hablar de otros tipos de contaminación o hablar de la fast fashion o hablar de la alimentación, por lo que ya comentábamos antes. Estas problemáticas son problemas complejos y desde la teoría de la complejidad y de la teoría crítica, esa es la visión que tenemos que tener de ellas. Tenemos que verlo desde todos los ángulos, porque no está separado nada. No hay una problemática solita que yo pueda revisar así. Por eso es que es transversal la educación ambiental. Y a lo mejor suena así como a historias de terror, ¿no? Y uno sale ahí todo de capa caída, viendo cómo los límites planetarios cada vez más están sobrepasados y tal, pero yo creo que tenemos que terminar con una idea importante y es que en esta desesperanza que nos causa de pronto estas problemáticas, dice Morán, en la desesperanza está el germen de la esperanza. Uno enseña educación ambiental porque tenemos esperanza de que las cosas vayan mejor. La educación ambiental va de la esperanza y a mí no me gustaría que nos quedáramos solo pensando que todo está tan mal y que hay de nosotros si no lo hacemos. Efectivamente, las cosas no están bien, ¿no? Sin embargo, pensemos que la educación ambiental y la didáctica de la sustentabilidad va de tener esperanza de que las cosas pueden mejorar con la acción en nuestra esquinita de los agentes de cambio social que somos los docentes. Cada quien desde su esquinita, ¿verdad? La economía desde todas las esquinitas que tiene, la política, etcétera. Cada quien desde su esquina sí tiene que ser esfuerzos comunes y sí tiene que ser hermanado, pero a nosotros nos toca trabajar en la formación ciudadana. Los docentes somos agentes de cambio social y formamos ciudadanía. Por eso nuestra labor tan importante. Entonces, vamos formando una ciudadanía ecoalfabetizada que pueda hacer frente a estas problemáticas de la crisis civilizatoria que vivimos y en esa medida estaremos contribuyendo, creo yo, de una manera sumamente importante a vivir, ¿no? El mundo y estas transiciones socioecológicas que pues estamos atestiguando. Qué maravilla, doctora, que nos invite a esta otra alfabetización. Hablamos de alfabetización inicial, hablamos de lectura de comprensión, alfabetización digital, alfabetización saludable,
pero esta ecoalfabetización creo que se hace cada vez más evidente. Pues doctora, muchísimas, muchísimas gracias. Maestros, no dejen de consultar estas páginas, estas plataformas, estas ligas que nos sugiere la doctora, hacer los ejercicios con nuestros estudiantes como para ir despertando estas ideas creativas y nos vemos en la próxima sesión de martes con Grupo Loga para cerrar nuestro mes de sustentabilidad con el tema conocer y medir la huella de carbono. La doctora hoy nos invitó a medir esa huella hídrica, cuánto consumo de agua estamos haciendo, porque de esa manera dimensionamos mayor cómo podemos ahorrarla, cómo podemos cuidarla, cómo podemos protegerla. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias y estos temas están para ir apoyando la formación de las maestras y los maestros. Nos vemos el próximo martes con Grupo Loga y doctora. Aprecio enorme todo este conocimiento que hoy nos ha compartido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias a todos ustedes, maestras y maestros. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la información, doctora Lourdes, muy importante. Encantada, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.